Hola y Dios bendiga. Bienvenidos todos a Cristo Blog. Hoy vamos a tratar este tema que nos aparece aquí en pantalla. ¿Quién inventó el infierno? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder. ¿De dónde surge esta idea de lo que es el infierno que tenemos tan arraigado en nuestra cultura y dentro de lo que es también en general el cristianismo? Y para ello vamos a leer esta presentación que les estuve preparando porque sabemos ya que dentro de la idea del cristianismo es como ese lugar donde las personas van a ser castigadas por sus pecados si no se arrepienten de los mismos, si no van a Jesucristo. Vemos constantemente como muchas personas cristianas, muchas personas incluso influyentes y personas comunes cristianas, le dicen a los demás, por ejemplo, tú te vas a ir al infierno, o dicen fulano de tal se va a ir al infierno. No hace mucho, por ejemplo, ayer mismo estuve mirando un video donde un pastor más o menos famoso hablaba de otra persona famosa que no en este mundo, en este caso no pertenece a la religión y decía que esta persona está haciendo buenas cosas, que esta persona tiene buenas intenciones, pero que como no está dentro de la confesión cristiana, se va a ir al infierno. Y la pregunta entonces que me hacía yo en ese momento es, ¿tú sabes quién fue que inventó la idea del infierno? ¿Sabemos de dónde viene esta idea que tanto repetimos en nuestra creencia? Bueno, y por eso entonces es esta presentación que vamos a ver y vamos a leer juntos. Entonces, primeramente vamos a ver la idea de que tiene la religión el Islam, que es la segunda religión más grande con más confesión en el mundo. El Islam surgió aproximadamente en el año 600 y tantos, 700 después de Cristo, es decir, que es una religión que tiene aproximadamente unos 1400 años, 1300, 1400 años. Surgió en el siglo séptimo. Eh, ¿Cuál es la descripción que nos da el Islam sobre lo que sería el equivalente al infierno? Aunque allá sí mismo es así, infierno. Y eso sería el Johannam, un lugar de castigo y tormento para los incrédulos y los pecadores. Esto es lo que es. Muy parecido al cristianismo, es un lugar donde van a ser castigados y atormentados las personas que no creen, los pecadores. ¿Cómo funciona? Está dividido en varios niveles según la cultura del Islam o la religión islámica. Cada uno es más severo que el anterior y está habitado por ángeles castigadores, unos ángeles que van a encargarse de qué, de castigar a las personas que llegan allí al Johannam. ¿Cómo se llega? Los pecadores son enviados allí después del día del juicio. Hay un juicio que se les hace y habiendo sido encontrados culpables, son llevados a este infierno de la religión islámica, donde van a ser castigados por estos ángeles castigadores. Las características son que hay un fuego abrasador, hay un río de lava y hay comida y bebida que son repulsivas, nauseabundas. Así es como lo ve el Islam. El Islam es posterior al cristianismo, como vemos aquí si cotejamos más o menos las fechas. Está también la idea que tenían los aztecas. Sí, los aztecas tenían una idea de algo parecido a lo que nosotros consideramos el infierno, el Mictlán. No lo sé pronunciar, como siempre les digo, pero lo intentamos. Entonces, la idea, la mitología de los aztecas viene de aproximadamente desde el año 250 después de Cristo. Evidentemente se alimenta de las culturas más antiguas, pero esta es la suya, la de ellos. ¿Cuál sería la descripción? Es un lugar de descanso final para la mayoría de los muertos. Es algo más simple. Nos dice que está gobernado por Mictlantecuhtli y por Mictlantecuhtli. Es difícil de mencionar. Los muertos allí deben de atravesar 9 niveles de obstáculos antes de llegar. Tienen que atravesar varios obstáculos antes de llegar. Aquí esto también tenemos que ver que muchas de estas mitologías no tienen como una clara definición que divida el cielo, lo que nosotros llamamos cielo, de lo que nosotros llamamos infierno, sino que, por ejemplo, aquí lo que van es unos pasos hasta que llegas al lugar donde tienes que llegar. ¿Cómo se llega? Las almas deben enfrentar pruebas y peligros durante 4 años.
características. Tienen diversos desafíos como montañas que chocan, un río de sangre y un desierto lleno de vientos cortantes. Estos son los desafíos que hay que afrontar allí en el mundo de los muertos de los aztecas. El infierno cristiano, que es el infierno occidental y el infierno occidental, como nosotros lo entendemos, desde que se inició el cristianismo, pero tiene una antigüedad aproximada de 2000 años desde que se inició el cristianismo en el año 1 después de Cristo. Sin embargo, para la cultura occidental sería en el siglo cuarto después de Cristo, que sería realmente el cristianismo occidental, porque el cristianismo surgió en Jerusalén, en Israel, en la tierra de Israel. Eso sería Medio Oriente, Middle East. Sin embargo, cuando esta religión se convierte en religión realmente como tal, una religión de Estado, es ya en el siglo cuarto dentro de lo que es el Imperio Romano. Entonces, la descripción, como ya vimos al principio, es un lugar de tormento eterno para las almas pecadoras. Tiene esa característica que es eterno. ¿Cómo funciona? Está gobernado por Satanás, el enemigo, y sus demonios, donde las almas son castigadas por sus pecados. Así es como lo ve la mitología, el mito cristiano. ¿Cómo se llega? Los pecadores son enviados al infierno después de un juicio final, muy parecido a lo que vimos ya anteriormente. Hay un juicio y si, dependiendo si tú, digamos, pierdes en ese juicio, eres encontrado culpable, entonces eres enviado allí, tal como en el Islam, aunque el Islam es posterior. Bien, de manera que el Islam podría estar copiando de estas ideas. De hecho, es así, porque el Islam se alimenta de la Torá judía y se alimenta también de algunas de las ideas del cristianismo. Así que sí, se está alimentando de esto, las ideas que vemos en el Islam. Entonces, y de otras cosas. Entonces, las características sabemos que hay un fuego eterno, un sufrimiento continuo y una separación de Dios. Así es el infierno occidental, el infierno cristiano. Entonces tenemos el Yomi, que viene ya del sintoísmo japonés. Esto es más o menos de la misma época, del siglo primero o del 1 antes de Cristo. Esa es la misma época más o menos, pero en Japón. Entonces, esto es el inframundo, donde las almas residen en un estado de purgación. Purgación quiere decir que están siendo purgados sus pecados, sus faltas, que están siendo renovados, digámoslo así, que están pagando por lo que hicieron para ser limpios de ello. Entonces, nos dice que está gobernado por Izanami. Nos dice que las almas llegan a una existencia sombría y dolorosa cuando están allí en este lugar. ¿Cómo se llega? Las almas descienden a Yomi después de la muerte. Nos dice que las características es que es oscuro, un lugar sucio y asociado con la descomposición y el olvido. Luego tenemos Yomi Gehenna, que esto es el judaísmo, el Gehenna, que algunos de ustedes han visto en los estudios que se han dado de algunos amigos. Tiene aproximadamente 2500 años desde el período del Segundo Templo, que es de más o menos del siglo V antes de Cristo. Es un lugar de purificación temporal o de castigo eterno. O sea, puede ser para purificación temporal o para el castigo eterno. Hay que tener en cuenta que esta construcción de este templo y esta religión que se funda en este momento, el judaísmo, viene desde el contexto de haber sido dominados por Babilonia y luego por los medo-persas. Y vamos a ver cómo, sobre todo, Babilonia influyó en la idea que tenía el judaísmo de lo que es este infierno. ¿Cómo funciona? Las almas de los malvados son purificadas a través del sufrimiento antes de ser admitidas al mundo venidero o sufren eternamente si son irremediables. Es decir, desde este punto de vista de este infierno de Gehenna, que tenían los judíos, una persona podría purgar sus faltas allí en este infierno antes de entrar al paraíso y si era irremediable podía quedarse allí de manera eterna. Es diferente a como lo ve el cristianismo, es diferente a como lo ve el cristianismo posteriormente. ¿Cómo se llega? Las almas son enviadas por sus acciones pecaminosas, hay un fuego purificador, un sufrimiento temporal que puede durar hasta 12 meses o puede ser eterno.
Entonces, así es como lo veían los antiguos judíos. Ahora vamos un poquito más atrás y vamos a ver cómo lo veían los griegos, que también dominaron a los israelitas luego de que había sido construido este segundo templo, los dominaron. Entonces, la antigua Grecia, aproximadamente 3.200 años. Estas ideas, esta cultura viene más atrás y está relacionada con la formación de la cultura griega. Sobre todo, lo que se parece un poquito más a lo que tienen los cristianos viene ya en el periodo de los filósofos de Platón, etcétera, porque es cuando ellos comienzan a dividir este mundo de los muertos en dos partes, una parte de castigo y una parte que sería como el equivalente al cielo, ¿verdad? Entonces vamos a leerlo. El inframundo donde residen los muertos. Esto es el Hades. ¿Cómo funciona? Gobernado por el dios del mismo nombre, Hades, así como se llama el lugar, el inframundo se divide en varias regiones, incluyendo el Tártaro, que es para los malvados, y los campos elíseos para los virtuosos. Entonces, dentro del Hades, que sería el lugar, el reino de los muertos, está el Tártaro, que sería el equivalente realmente al infierno, y están los campos elíseos, que sería el equivalente al cielo. El lugar de gozo son los campos elíseos y el Tártaro es el lugar de sufrimiento. En la cultura de los griegos se puede salir del Tártaro, es posible salir del Tártaro según su cultura, o sea, no necesariamente te vas a quedar allí eternamente. ¿Cómo se llega? Dice que las almas cruzan el río Estigia con la ayuda de Caronte, el barquero. Las características: el Tártaro es un lugar oscuro y sombrío de castigo eterno, mientras que los campos elíseos son agradables y llenos de paz. Bien, el cielo y el infierno. Ahora, Ercaya, Arcadio Babilónico. Estas las ideas de los de Babilonia. Antigüedad, aproximadamente 4.000 años, nos estamos yendo más atrás, desde la formación de la civilización arcadio-babilónica. Descripción: el inframundo babilónico, ya vemos aquí que vuelve a repetirse la palabra inframundo, ya entendemos que tal vez los griegos copiaron la idea del inframundo de Babilonia y otros que lo copiaron más luego también. Entonces, es similar al Kur sumerio. Vamos a ver sobre Sumerio un poquito más adelante. Funcionamiento: gobernado por Ereshkigal, es un lugar de oscuridad y olvido. ¿Cómo se llega? Las almas descienden después de la muerte. Las características: es un lugar sin retorno, donde las almas llevan una existencia insustancial. Esta es más o menos lo que sería la idea de ellos. Entonces vamos a hacer el Kur de los sumerios, aproximadamente 4.500 años atrás, más antiguo aún, ¿verdad? Eh, Desde la formación de la civilización sumeria. Entonces, descripción: el inframundo sumerio es un lugar oscuro y polvoriento. ¿Cómo funciona? Gobernado por Ereshkigal, reina desde el inframundo. Las almas llevan una existencia sombría. ¿Cómo se llega? Las almas descienden a Kur después de la muerte. Allí falta la luz, falta la comida. Las almas son solo sombras de sus antiguos seres. Es un lugar como de olvido y hace un poquito más sentido con esta idea, con lo que sucede cuando alguien muere, que nos causa pena. Posiblemente de esa pena, de esa angustia, cuando una persona fallece, ellos comienzan a sacar estas ideas y a pensar que las almas están en ese sentido, como se van desvaneciendo allí en ese mundo del olvido. Es importante, creo, ver que de aquí de los sumerios salen muchas de las ideas que nosotros vemos luego en otras culturas, sobre todo en las culturas orientales, la idea de este lugar sin retorno, donde simplemente las almas están en un mal estado, pero no como con esa dualidad de poder ir a un lugar de mejor vida, como lo vemos en los griegos, como luego lo vemos en el judaísmo y como lo vemos luego en el cristianismo y en el islam. Entonces, vamos a ver ahora el Duat en Egipto. Esto es más o menos la misma época de los sumerios, aproximadamente 4.500 años desde la formación del antiguo reino.
Descripción: el reino de los muertos donde las almas son juzgadas. Esto es el Duat. Pero vamos a ver los detalles. Funcionamiento: gobernado por el dios Osiris, las almas deben pasar por diversas pruebas y enfrentarse a monstruos. Esto es algo que se ve regular, esto de las distintas pruebas. Ya lo hemos visto en varias de las culturas y es interesante que dentro de la cultura occidental es introducido, no de la Biblia, no está en la Biblia, pero es introducido, por ejemplo, en lo que vemos el infierno de Dante. Esa idea del infierno de Dante rescata muchas de estas ideas de un lugar de tormento, ese tártaro griego, mezclado con todas estas ideas donde hay diferentes niveles que hay que pasar para ir avanzando. Entonces, después de la muerte, las almas viajan por el Duat y son juzgadas en la sala de Ma'at. Las características incluye prueba como el juicio del corazón contra la pluma de Ma'at, y si el corazón es más pesado, el alma es devorada por Amén. Ya aquí, en esta idea de los egipcios, aparece, y creo que vamos a notar esto, diferente a los sumerios, o sea, se parece mucho a la idea de los sumerios, pero tiene algo de diferente que está relacionada con lo que vemos llegar al cristianismo, al islam, lo que vemos en los griegos, que esa dualidad, donde hay dos posibilidades. En muchas de las culturas orientales no existen esas dos posibilidades, o no existían en su cultura antigua, porque luego en algunas religiones más recientes sí existen ideas, como por ejemplo la idea del nirvana, ¿verdad? O la idea de ese lugar de placer, de ese lugar de bien, que posiblemente la están extrayendo de los vestigios que vienen de los egipcios, pasando por varias culturas hasta llegar a ellos. Pero en su cultura más antigua de Oriente no existe tanto esa idea de un lugar de bien, sino que está más bien la idea parecida a los sumerios, de ese lugar de olvido, de ese lugar de descomposición, de ese lugar nauseabundo, ¿verdad? Donde las almas van perdiendo su sentido de ser. Pero de Egipto tenemos ya esa dualidad, y por eso, y por esa razón, me parece a mí, me parece que es en Egipto donde nace la idea del infierno tal como nosotros la conocemos hoy. Es decir, creo que en Egipto, en la cultura egipcia, es donde viene esa idea de esa dualidad cielo-infierno que tenemos hoy en la cultura occidental, en el cristianismo, y en gran parte de la cultura del Oriente Próximo en el islamismo. Y vamos a ver cómo funciona. Aquí nos vamos a detener a ver cómo funciona. Primero comienza, el primer paso es la muerte y la momificación. Cuando una persona muere, su cuerpo es embalsamado y momificado. Bien, recuerden que estamos hablando de Egipto, del Duat. Este proceso es crucial para asegurar que el cuerpo permanezca intacto en el más allá. Segundo paso, los rituales funerarios. Se realizan varios rituales funerarios, incluyendo la recitación de conjuros y oraciones del libro de los muertos. Estas oraciones ayudan al alma del difunto a navegar el Duat y a protegerse de los peligros que encontrarán. Es decir, los vivos, de alguna manera, por medio de rituales, ayudan al viaje de los muertos. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque esto está en la cultura del cristianismo, está en la cultura del catolicismo. Estas ideas entran dentro de lo que es el catolicismo, donde las personas, por ejemplo, oran y hacen rezos en favor del alma de las personas que ya murieron. Esto lo vemos aquí en estos rituales. Bien, luego vamos a ver el viaje en el Duat. El alma del difunto emprende un viaje a través del Duat, una región llena de peligros, dioses y criaturas míticas. Este viaje es simbólicamente representado por el viaje del dios Sol, Ra, a través del inframundo cada noche. El juicio de Osiris. En el corazón del Duat, el difunto enfrenta el juicio de Osiris. El corazón del difunto es pesado en una balanza contra la pluma, de Ma'at, que representa la verdad y la justicia. Este juicio tiene lugar en la sala de Ma'at, presidida por Osiris y otros 42 dioses menores. Es decir,
Allí se toma una pluma de mat y la pluma de mat es puesta en una balanza y el corazón es puesto en la otra parte de la balanza, el corazón del muerto, y allí se juzga el corazón que debe de pesar menos que esta pluma para poder acceder al siguiente lugar que vamos a ver. Recordemos la idea que vimos ahorita de lo que sería los campos elíseos de los griegos, que sería el equivalente al cielo. Vamos a ver de que esta idea ya viene desde los egipcios. Ese viaje para los que son buenos luego de pasar por este juicio que viene de los egipcios, la idea de ese juicio, que luego se traslada a otra cultura como los griegos y se traslada al cristianismo y al islam, y que entonces te vas a ese lugar de bien. Allí los griegos le llaman los campos elíseos, aquí los cristianos le llamamos el cielo o el paraíso. Entonces, el pesaje del corazón. Si el corazón del difunto es más ligero o igual en peso a la pluma de Maat, significa que ha llevado una vida justa y es digno de entrar al Aaru, que son los campos de juncos. Una versión paradisíaca del más allá. Es decir, es una versión paradisíaca del más allá, es el cielo. Los campos de juncos son el cielo. Estos son los mismos campos elíseos de los griegos, es el mismo cielo del cristianismo o incluso del judaísmo, de la cultura judeocristiana y del islam. Y dice entonces lo contrario, si el corazón es más pesado que la pluma debido a los pecados del difunto, si no fue justo, es devorado por Amit, un monstruo con cabeza de cocodrilo, torso de león y parte trasera de hipopótamo, condenando al alma a condenando al alma a la inexistencia y al olvido eterno. Aquí está de nuevo la idea del olvido, pero sí está conjugada con la idea de ir aún más allá, a un cielo, es decir, en este caso, al campo de juncos. Y ya de aquí podemos ver, prácticamente de las ideas que están en Egipto sale todo lo que es la idea de lo que es ese más allá, de ese infierno o incluso de ese cielo que nosotros vemos luego en todas las demás culturas. ¿Es posible que estas ideas sean aún más antiguas? Sí, es posible, pero estamos hablando de la escritura, de lo que se puede ver escrito, de lo que se puede encontrar que fue plasmado sobre la roca en este caso. Y de ahí es que pueden venir las ideas que nosotros están por lo menos registradas. ¿Quién inventó, por lo tanto, el infierno? Bueno, el infierno fue inventado a lo largo del tiempo por los egipcios, por los sumerios, por Babilonia, por los griegos, por los judíos, por los cristianos, por los indios, por los japoneses, por los chinos, por el Islam en Oriente Próximo y así sucesivamente. Ha sido creado y confeccionado a la manera y la cultura de cada pueblo, tomando como referencia lo que hicieron las primeras civilizaciones antiguas, comenzando, como digo, por el registro de Egipto y de los sumerios. Entonces, esta sería la idea. Esto era lo que quería compartir con ustedes. Importantes, ¿cómo se llega? ¿Cómo se va al campo de juncos? Si el difunto pasa el juicio, es decir, gana en el juicio, es guiado a los campos de juncos, donde puede vivir eternamente en paz, disfrutando de una existencia similar a la que tuvo en vida, pero sin el sufrimiento. Así es, así funciona. Entonces, muchas gracias por haber compartido con nosotros durante esta presentación, durante este video. Espero que les sea de mucha y de gran utilidad, que sirva para reflexionar en estas cosas y que pensemos un poco tal vez de dónde vienen las ideas que estamos a veces repitiendo y repitiendo, independientemente de este pequeño esbozo, independientemente de lo que hemos visto aquí, de por dónde pueden venir muchas de las ideas que nosotros luego nos hemos formado en nuestras culturas, está el asunto de la fe y de a quién tú le crees. Por ejemplo, yo creo en Jesucristo, yo creo en lo que enseñó Jesucristo, creo que es la revelación máxima de lo divino, creo que es la revelación máxima de qué y cómo debe de vivir el ser humano.
la encuentro para mí en Jesucristo porque yo en Él es que creo. Él es mi guía, Él es la luz que quiero que me guíe. Entonces, claro, cada uno puede creer en cosas diferentes y dependiendo de lo que crea puede asemejarse más o menos a algunas de estas cosas que vimos o a otras. Entonces, espero que esto les sirva de mucho bien. Dios les bendiga mucho. Nos vemos en alguna otra presentación, algún otro video. Aquí quedan ustedes ya para que hagan sus preguntas, comentarios. Gracias por todo. Chao.